No. Bueno, ahora sí, porque las otras aplicaciones no me dejan grabar. Ahora sí comparto pantalla de nuevo. Inserción. Ahí está. Ahí se conectó Brenda. Hola Brenda. Alguien más iba a conectar, ¿viste? Era esperar un ratito. Hola Brenda, no sé si me escuchás. ¿Cómo estás? Ahora sí las veo, me las dos. A Hola, Mari y a Bren. Brenda. Hola chicas, ¿Cómo andan? hola Val, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bren? acá estoy con bendiciones. Hoy me tocó. Sí, pensamos que no se iba a conectar más nadie. Estábamos esperando y vamos a arrancar. A ver, bueno, Estábamos justo diciendo que ahora octubre es medio pesadito porque justo teníamos 4 clases, nos tocaba. Nos tocó el martes pasado, hoy y el martes que viene, el 17. Pero después también nos toca el 31. Pero ya en noviembre tenemos 2 clases nada más. Ya sería el examen final en noviembre, la primera clase, y la segunda clase ya sería la última de noviembre, la última clase del año. Así que no les queda nada. ¿Me escuchas bien? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, estábamos viendo, ahora yo me metí a la pantalla compartida, estaba viendo lo de la clase, el material que le había subido la clase pasada, que no les dejé el trabajo, le había subido material. El trabajo número 2 ya lo hicieron, todos los entregaron. Por lo que vi, todos estaban entregados. Que era lo de las etapas evolutivas, adolescencia, salud integral adolescente. Ah, sí, profe. Sí, ese ya estaba. Yo viste Ese que lo vamos a hablar ahora como el anterior, profe. sí, en realidad sí, quería ver si había quedado algunas dudas, si no, directamente arrancamos con el material nuevo de la clase. Era bien claro, ¿no? El trabajo, ¿qué les pareció? Sí, estaba sí, bastante claro y lo bueno es que de mi parte tocar el último punto que es la parte de la vejez y enfermedades terminales, por ahí estuvo más, como que aclara mucho más el panorama. Ah, buenísimo. Igual ya lo habían visto un poco los temas. Cada tema habían visto un poco seguramente. Qué bonito ese bebé. Está de clase también. también. Hola. Sí, lo habíamos visto, profe, en AT2 habíamos estado viendo enfermedades, y lo que es cuidados paliativos y todo eso, pero está bueno cómo se clasifica también el tema de las enfermedades, lo que es acompañamiento, lo que no, en qué momento se lo abandona, en qué no. Eso está bueno como lo aclaró la copia. Sí, sí, es importante porque el tema también de los derechos, ¿viste? Cuando, especialmente el 6, cuando les contaba la clase pasada esto de una enfermedad irreversible, incurable, cuando se encuentra en un estado terminal, eh, que eso está bueno saberlo también como derecho del paciente, uno que nos toca desde la salud acompañar. A veces queremos tener solo soluciones, como que cuesta, como la familia también ese dejar ir, hacer ese proceso de duelo es difícil, pero está bueno de la autonomía de la voluntad, que la persona también tiene derecho a elegir. Sí, por eso me gustaba mucho el material, en realidad fuimos como avanzando, ¿viste? Las etapas evolutivas,
aparecía todo el tema de todo en general, muy genérico, y después ya iba más específico a la adolescencia, salud integral adolescente, y ya después ya se metía directamente a la vejez, que era acompañando en el final de la vida, autonomía de la voluntad, el fantasma de envejecer. Eso está bueno porque por ahí el 7, lo que vos me comentabas que te había gustado, porque es el trabajo específico del acompañante terapéutico en esa etapa evolutiva. Y eso también está bueno tenerlo en cuenta, tenerlo en claro, porque toca a veces trabajar con esa etapa, que por ahí uno ve más en la niñez o en la adolescencia, está como más acostumbrado a que el acompañante trabaje en etapas, en esas etapas, en la misma adolescencia. Pero en la vejez también tiene el acompañante terapéutico tiene un trabajo lindo para hacer también desde su rol. Sí, yo siempre cuento algo que parece eh, redundante, pero en mi caso me tocó, antes de ser acompañante, acompañar a mi familia cuando tengo una hermana que falleció de cáncer, Ah, mira, y me tocó acompañar a mi familia y obviamente el último proceso de mi hermana, ¿no? claro. Y cuando lo leo y investigué un poco más la vez pasada, y cada vez hay más información, y cada vez que lo voy leyendo en cada una de las materias por los diferentes autores, sí, tal cual, te sentís de la manera, o haces ese apoyo tanto moral como emocional de la persona, en mi caso sin darme cuenta, porque yo no sabía en ese momento que iba a estudiar para acompañante, pero Mm. pasa eso, tal cual. Sí, sí, es así como vos lo decís. Y también te das cuenta que no solo la persona necesita ese acompañamiento, sino toda la familia, los vínculos. Es re importante que esté alguien ahí acompañando. Es difícil cuando se trata de la familia, porque es un vínculo muy cercano. Yo en particular también tuve a mi papá que también falleció de cáncer y es difícil, porque está como, bueno, en eso de las determinadas, una enfermedad terminal, que ya no hay mucho más que hacer cuando está en estado 4, que ya no hay mucho más para hacer, pero es difícil aceptar, uno quiere quedarse con la familia hasta lo último y es difícil el desprendimiento, pero bueno, ahora desde el rol es de otra manera, y también el hecho de la experiencia propia, yo creo que como acompañante, este caso en el tuyo, por ejemplo, eh, te sirve para replantearte qué te pasa en esos momentos también, como que uno hace eh, una mirada hacia adentro de qué me pasa cuando pasan estos casos, porque ya no es lo mismo ahora cómo uno lo encara desde el acompañamiento, porque la teoría por ahí es una cosa, pero el vivirlo en carne propia, el acompañar es otra, y ponerse al lado de la familia y de la persona que uno acompaña también es re interesante. Y que la experiencia cuente como algo valioso desde el aprendizaje, ¿no? No desde por ahí desde el trauma, sino que uno lo pueda superar para también poder acompañar, superar esos momentos de dolor, que son fuertes, son muy fuertes. La verdad que, bueno, justamente ahora te comentaba que no bajé el trabajo práctico porque también mi tío se fue esta semana y bueno, eso también, uno viene con vivencias así personales que después cuando trabaja desde lo laboral o desde lo profesional, hay cosas que la experiencia le va dejando, pero, pero más allá de la experiencia yo creo que es la construcción de uno mismo, cómo uno se va construyendo a partir de esos acontecimientos y va aprendiendo, y va sacando aprendizajes para otros, para también acompañar, para saber escuchar. eh, pero sí, son momentos muy difíciles. Y que uno lo tome con esa seriedad también está bueno porque acompaña también desde ese lugar a la familia, más que nada, que es la que más eh, lo sufre, una madre, una hermana, un padre. eh, Sí, en mi caso pasó eso, que por ahí quizás no sé si fue tan difícil el hecho de, sin darme cuenta, haber sido acompañante, sino que de mi hermana, más que nada en los últimos días, sino en realidad los últimos 2 meses, porque fue todo rápido, sino de mi mamá.
y es el post, porque es el antes, el durante y el post, o sea, y ves el cambio de ella y hasta el día de hoy, y, y no, ve que no, ves que nada la consuela, es difícil. Y hoy como acompañante no puedes dejar igual ni tu profesión ni el lazo familiar porque en realidad es todo te une y es mucho más difícil. Sí, una vez leí un libro que hablaba de María Teresa de Calcuta, no sé si conocen a una mujer que si bien ella no fue acompañante ni tenía una profesión, ella acompañaba mucho a las personas enfermas, y ella contaba que había conocido un hombre que se le falleció su hija, y, y de una manera muy fea le sacaron la vida a su hija. Y ella decía que le había dicho al hombre que todo el amor que tenía para esa hija lo tenía que convertir en amor hacia otros también. Entonces como que la ayudó desde ahí y el hombre empezó a... Tengo a mi bebé también acá. Y el hombre empezó a... Este hombre que había perdido a su hija, empezó a ayudar como María Teresa de Calcuta a las personas que estaban enfermas. Y dice, todo el amor que tenía hacia esa hija la tenía que revertir en amor también, pero hacia otros. Decía, no puedes quedarte con todo ese amor que vos tenías hacia tu hija, solo con ese, transformarlo en dolor, sino que ese amor se transforme también en amor para darles a otros. Y me pareció re linda esa reflexión, y es difícil cuando uno pierde, me parece, ¿no? Un ser tan querido, un vínculo tan grande como un hijo, pero también el tener herramientas, el ir equipándose de cosas, de libros, de personas que si bien María Teresa de Calcuta no, como decía, no es acompañante, sí hizo un acompañamiento a muchas personas desde su generosidad, solidaridad, y fue aprendiendo en el camino. Por eso me parece que las experiencias también cuentan muchísimo a la hora de pararse uno como profesional, porque ya no es solo el libro, sino que también uno ha vivido y bueno, requiere de otras cosas, en el sentido, en lo corporal, en lo sentimental, en lo emocional, que ha vivido y acompaña ahora a otros también en ese proceso. Así que bueno, me encanta que haya gustado el material y que hayan podido hacer el trabajo. Yo ahora les había dejado esto de inserción, un poco, para ir al, que íbamos a trabajar la clase pasada, se las dejé porque le bajé un trabajo que no le dejé, la inserción de la T en la estrategia terapéutica. Y que bueno, acá habla un poco de las etapas de la estrategia terapéutica. El ET es la estrategia terapéutica, tiene un lugar en lo cotidiano. Justo hablando de esto, ¿no? De la estrategia terapéutica, donde la persona se siente mal, pero no hay recursos de salud. Crear nuevas formas no profesionalizantes de atender el sufrimiento, la inclusión social como objetivo último de toda práctica. Construir nuevas representaciones, hacer que suceda hechos, experiencias, encuentros que curen, aprender a convivir con la enfermedad, malestar, sufrimiento, el propio sufriente y los demás, incluido el equipo. Esto un poco habla de la inserción de la T en la estrategia terapéutica. Cómo nosotros como acompañante podemos tener estas estrategias terapéuticas para ayudar en lo cotidiano, por eso dice su lugar en lo cotidiano, en las cosas comunes de la vida. Eh, por eso dice crear nuevas formas para atender el sufrimiento, especialmente habla de la inclusión social, hace un punto ahí porque es muy importante trabajar en esto, en la inclusión social, como objetivo último de toda práctica, como lo importante es que la persona tenga la mirada del otro. Hay un autor que me gustaba mucho que estudiamos que decía la mirada del otro me hace existir. Y el hecho de aislarse, que es lo más común cuando una persona se siente mal, no nos lleva a buenos resultados. Por eso la inclusión social, por eso el AT trabaja tanto con la inclusión social, con la mirada del otro, que esté incluido socialmente, que esté haciendo prácticas sociales, no sé, en una biblioteca de lectura, en un lugar de, no sé, de pintura, de lo que le guste a la persona,
pero desde la inclusión social, desde que pueda compartir con otros. Acá habla, bueno, de una enfermedad específica, por eso es aprender a convivir con la enfermedad, o malestar, sufrimiento. Hay personas que no tienen una enfermedad, pero hay un malestar adentro, un sufrimiento que también hay que acompañar como acompañantes. Y bueno, encuentros que curen, ¿no? Eso de encontrarme con otro, que no necesariamente tiene que ver con una terapia a veces, pero con algo terapéutico. A veces hay gente que dice, bueno, no estoy yendo a terapia, pero voy a caminar y me hace bien. Bueno, esa caminata es algo terapéutico para esa persona que quizás no está bien, no se encuentra bien. Y no es una terapia, no ir a caminar con, no sé, con su hija, con su acompañante, pero sí es algo terapéutico que le va sanando, que le va ayudando. Después dice etapas de la estrategia terapéutica. Acá ya como que lo divide en etapas. Las etapas son iguales para todos los casos. Recorrido singular. Cada recorrido es singular, eso tenemos que tener en cuenta. Cada persona es un ser único, es un ser, si bien es un ser sociable, cada persona tiene sus momentos, no es lo mismo, capaz que una persona, uno tiene herramientas y esa persona ayuda también y sale con una estrategia terapéutica sencilla y hay otras personas que no, que el recorrido es mucho más largo. Entonces se necesita una estrategia terapéutica con mucha paciencia para ese recorrido singular que la persona va a hacer. Los momentos o etapas dependen de muchas variables. Por eso estamos diciendo que es singular, porque siempre va a variar. Si el primer contacto fue una situación de crisis o no, a través de un dispositivo de admisión, por derivación, o se mandó directamente atención. Eso el primer contacto es re importante. ¿Cómo fue el AT con el primer contacto con esa persona? No siempre es lo mismo. A veces, bueno, está en una situación de crisis, ya necesita un acompañante terapéutico y cae el acompañante y justo está en situación de crisis y ese fue el primer contacto. O quizás fue esto de un dispositivo, ya estaba preparado, ya venían profesionales. Eh, a ver qué me dice. Ay, me quedan 10 minutos de tiempo restante. Después no tenemos que volver a conectar si se corta. Y bueno, depende del primer contacto, por eso dice cada recorrido singular. El primer contacto es importante, eh, si fue por una derivación, ¿por ¿Nos qué fue ese? conectamos con el mismo link, profe? Sí, 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 si se llega a cortar, se ingresan con el mismo link. Bueno, después dice si la demanda, que es otro punto, por eso también está en negrita, ¿viste? Las etapas, el primer contacto, la demanda, quién fue, si fue el usuario, fue la familia, fueron las instituciones, fue el Poder Judicial, lo habíamos visto, creo, el Poder Judicial en otra clase. Pero lo del Poder Judicial habla, por ejemplo, de niños o familias donde están separados de sus hijos, padres o madres, y el Poder Judicial se hace cargo, entonces le piden que el contacto de los chicos con los padres sea a través del Poder. El Poder Judicial le exige un acompañante, por ejemplo, para esos encuentros, para que el niño no esté mal o para que no haya nada que le perjudique. A veces desde el Poder Judicial, por eso dice, ¿quién hizo la demanda? Si el usuario, si la persona que quiere ser acompañada, si la familia de esa persona o otras instituciones, si fue la escuela, fue el Poder Judicial, quién fue que demandó ese acompañante. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Después, eso es parte también del recorrido, ¿no? Las necesidades y momentos vitales, situaciones de salud, eso también, los momentos vitales, como lo vimos la clase pasada, no va a ser lo mismo un bebé, un niño, un adolescente que un adulto, un anciano, o situaciones de salud. No es lo mismo, más allá de la etapa evolutiva donde esté, no es lo mismo una situación de salud común, digamos, que dentro de todo esté bien de salud, a una salud de un estado terminal. Esas son situaciones distintas también. Y en qué momento vital de la vida, no es lo mismo un niño que un adulto mayor. Por eso depende de eso, dice, este es el recorrido, el primer contacto, las demandas, las necesidades, momentos vitales, qué tipo de necesidades. Después dice, sin embargo, podemos hablar de algunos momentos. Bueno, y acá empieza, ¿no? El primer contacto, el diagnóstico,
la redefinición de la demanda, definición de una estrategia, ejecución de la estrategia terapéutica, evaluación, redefinición de la estrategia terapéutica. Y habla un poco de estos momentos que se pueden como medir. Son momentos de las etapas de las estrategias terapéuticas. Nos seguimos con eso. Todos estos momentos es lo que tienen las etapas de las estrategias terapéuticas. Esto me gusta, lo de la redefinición de la demanda y la redefinición de la estrategia terapéutica. Una vez que uno tiene el primer contacto, tiene el diagnóstico, tiene una definición de estrategia, una ejecución de la estrategia, una evaluación, quizás puede redefinir otra vez la estrategia terapéutica. Porque a veces entramos con una definición o con más o menos un pantallazo, pero después vemos realmente qué es lo que está pasando en el contacto, con la persona o en la ejecución de la estrategia o la evaluación, y vemos que quizás se redirecciona eso. Porque a veces ha pasado que los padres dicen, no, mi hijo, no sé, por ejemplo, no quiere socializar o no quiere hablar, y capaz que la persona sí quiere socializar y justo está pasando por otro proceso, entonces no es lo que en un primer momento uno entró a esa, como a esa situación. Como que uno como acompañante entra de una manera y después se redefine lo que tiene que hacer. Por eso es la redefinición de la estrategia terapéutica. Eso va a ir cambiando a medida que uno va teniendo más apertura con la persona que acompaña. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, dice la inserción del AT en los diversos momentos. El AT se puede involucrar en todas las etapas de la estrategia terapéutica. Eso dependerá del lugar de trabajo. Dice, si es convocado cuando ya se definió la primera fase, las actividades, de actividades a realizar, luego deberá sí o sí asumir la responsabilidad de solicitar evaluaciones cuando su criterio técnico le indique que son necesarias para el usuario o para el AT o el AT. Bueno, acá un poco dice eso, ¿no? Que a veces uno cuando ya entra a un acompañamiento ya está como, lo convocan y ya está como que todo dado. Se venía trabajando así, se sigue trabajando así y seguimos con esto, como que ya está todo, ya estas son las actividades, esto es lo que tenemos que hacer. Y bueno, después esas cosas también van a ir cambiando quizás. Por eso dice, depende de las evaluaciones, la responsabilidad de evaluar, los criterios técnicos que se le indiquen. Por eso es muy singular, es cada persona con la que uno acompaña, va a depender la estrategia terapéutica. Después dice continuidad de los cuidados. Acciones que se realicen con personas, perdón, a ver, acciones que se realizan con personas que padecen un trastorno crónico tendiente a darle apoyo y sostén al tratamiento de una vida cotidiana. En este ámbito, este es un ámbito de trabajo donde la inserción de la T es muy fructífera para adquirir autonomía, mejorar la calidad de vida, evitar las recaídas y abandono del tratamiento. Coordinar y no suponer dispositivos en la estrategia terapéutica, hacer que importe la utilidad para el caso y no los protocolos o incumbencia. Esto es como la estrategia específica, ¿no? Esto de adquirir autonomía, mejorar la calidad de vida, esto es lo general que el acompañante hace. Ustedes seguramente ya saben de esto, pero dice, este es un ámbito de trabajo donde la inserción de la T es muy fructífera para, y bueno, ahí empieza a enumerar adquirir autonomía, todo. Y dice que esto se coordina y no suponer dispositivos en esta estrategia terapéutica, hacer que importe la utilidad para el caso y no los protocolos o incumbencias. Que importe la utilidad para el caso. Eso es importante, que importe la utilidad para lo que uno está haciendo, que tenga una estrategia que sea útil. Características de las estrategias terapéuticas de salud mental. Acá habla un poco de la salud mental. ¿Se acuerdan que el acompañante terapéutico es un profesional de la salud mental? Dice compleja y singular, sujeto de complejo, intento de entenderlo de una forma menos fragmentada, caso por caso, único. Eso es lo que veníamos viendo recién, veníamos viendo lo del que cada caso es único, no podemos decir, tiene autismo, ya sabemos, es esto, tiene, no sé, una patología, va a ser así. No sabemos porque cada caso es único. Siempre tenemos que tener eso
en mente que la estrategia terapéutica, el caso va a ser único. Después dice integrales o de abordajes múltiples. Bueno, múltiples sujetos de demanda, múltiples dimensiones. Y después dice responsabilidad de un equipo terapéutico. El vínculo es con el equipo, las decisiones y responsabilidades son con el equipo. Un poco habíamos estado hablando la vez pasada esto del equipo, ¿no? Del el profesional que pide, por lo general, el acompañante, es el psiquiatra, médico, quien lidera el tratamiento en determinado momento depende de la situación vital. Y bueno, es importante la responsabilidad del equipo terapéutico. Uno no trabaja aislado, solo como acompañante, sino que hay un equipo, que muy pocas veces también, bueno, hablamos la clase pasada, qué difícil por ahí es trabajar como equipo. Hay algunos que dejan al acompañante terapéutico de lado. Hay otros profesionales no, que dicen sí, tenemos que trabajar con él, o queremos una reunión con él, o que venga la familia con el acompañante, o el paciente con el acompañante. Pero bueno, eso depende también de cada equipo. No, está bueno plantearlo, yo pensaba, está bueno ir planteándolo a la familia cuando uno entra a trabajar. No, a mí me gustaría trabajar con el equipo que ya está trabajando con su hija, con su hijo. Entonces, tener en cuenta ese punto para después no encontrarse como que no, el médico no quiere hablar con el acompañante, el psicólogo no quiere hablar con el acompañante, no sé, el terapista ocupacional no quiere hablar con el acompañante. Entonces, no. Ya cuando el acompañante va de antemano, me gustaría trabajar con el equipo interdisciplinario que trabaja con su hija o con su hijo, ya uno ya como que va marcando su manera de trabajar también. ¿Qué les parece hasta ahí? Es entendible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Después habla un poco de las características de la estrategia en la salud comunitaria. Interdisciplinaria, intersectorial, con múltiples actores intervinientes, múltiples respuestas. Y habla acá de los objetivos de la estrategia terapéutica. Tiene uno o varios objetivos. Siempre el acompañante terapéutico tenemos que tener en cuenta que tiene estrategia terapéutica. No es que el acompañante va por ir o porque cumplió